¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Vamos a abrir en el libro de Génesis para esta escuela dominical. Vamos a hablar de José, capítulo 41 de Génesis, capítulo 41, pero vamos a leer un versículo en el 40, el versículo 23 de Génesis 40, 23, y vamos a leer también el 41, 1. Y después vamos a dar inicio con este estudio. Dice así la palabra de Dios en Génesis 40, 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Ahora el versículo 1 del capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y ahí empieza y relata lo que sueña Faraón. Vamos a orar, hermanos. Dios, te pedimos que bendigas también este estudio de escuela dominical, que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que se diga, y que después, cuando todo lo que hagamos conforme a lo que hemos escuchado te glorifique a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer que Faraón tuvo un sueño. Y lo que sueña Faraón es que 7 vacas hermosas y muy gordas pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que estas vacas de mal aspecto, de carne flacas, devoraban, dice, a las 7 vacas gordas. Bueno, y que vuelve a soñar Faraón, y ahora sueña que 7 espigas llenas y hermosas y otras 7 espigas, pero de mal aspecto, son devoradas por estas 7 espigas menudas, vamos a decir delgadas. Y sucedió que Faraón pues se turba, porque para los egipcios el número 7 era importante, era un número de suma importancia, y para Faraón y para su pueblo. Entonces se pone a pensar Faraón, le da mucho que pensar este sueño. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 vacas flacas? ¿Y por qué 7 vacas gordas? ¿Por qué? Ahora necesita de sus encantadores y adivinos, y los manda a llamar, y les dice: quiero que me interpreten el sueño, pero nadie, dice la Biblia, de sus adivinos, de su gente a quien acudía en estos casos, pudo adivinar, pudo interpretar de qué se trataba ese sueño. Hay un detalle aquí que nos da la palabra del Señor. Dice que el jefe de los coperos se olvidó de José. ¿Se acuerdan que José había conocido a este hombre allá en la cárcel? Y que este era el copero de Faraón, y que le había dado buenas noticias, y que le había interpretado para bien. Pero a pesar de que José le dijo: acuérdate de mí cuando estés allá en presencia de tu rey, y este hombre se olvidó. Pasados 2 años, todavía tuvo que pasar José en esa cárcel 2 años antes de venir a interpretar el sueño delante de Faraón. ¿Qué cosas? Que aunque pasaron 2 años, el tiempo de Dios es perfecto. Aunque pasaron 2 años, Dios todavía sigue en planes. Aunque pasaron 2 años y el hombre olvida, Dios no olvidó. El sueño de Faraón
como le digo, llama la atención porque por el número 7. Los magos no pueden interpretar los sueños de Faraón, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no percibe, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oh, pero había uno que sí podía interpretar, pero no llegó José como, a ver, quítense, yo puedo. Pero dice el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. No llega de manera jactanciosa, no llega presumiendo, pero llega diciendo: es Dios quien va a dar la respuesta a Faraón. Porque Faraón lo había hecho venir, según los versículos del 9 al 13 de la cárcel, y lo había hecho venir a su presencia. Y ahora interprétame el sueño, porque me han dicho que tú interpretas sueños. Bueno, se cambió de ropa, lo afeitaron y llegó a la presencia de Faraón. Y no llega jactándose, pero llega diciendo: Dios ha de dar la respuesta propicia a Faraón. El versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José es llevado a la presencia de Faraón, hermanos, porque su testimonio era un testimonio digno, un testimonio bueno, un testimonio que le alcanzó para llegar a la presencia del rey. Si su testimonio hubiera sido otro, no solamente hubieran pasado 2 años, tal vez hubieran pasado más años en la cárcel. Pero su testimonio fue de tal grado que ahora lo mandan a llamar delante del rey. Nada más y nada menos. No cualquiera va delante del rey. Pero el testimonio de José era un testimonio bueno, digno de reconocerse. José reconoce que no hay poder en sí mismo, pero es el poder de Dios en él. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, donde dice las siguientes palabras, el versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acuérdese que Cristo es Dios y Dios con nosotros, y nosotros podremos hacer algo para la gloria de Dios, en el nombre de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, pero en el poder de Dios, ya sea de palabra o de hecho, podemos en el nombre de Jesús. Él es la vid y nosotros los pámpanos, y sin él nada podemos hacer. Regresando a Génesis 41, ahora el versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me aparecía que estaba a la orilla del río, y empieza otra vez a decirle lo que había soñado, pero ahora a José. Le menciona las 7 vacas flacas, y menciona las 7 vacas gordas, y menciona las espigas, y le da esos detalles. Y el versículo 24 dice:
y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas ellos no, entre ellos dice, mas no hay quien me lo interprete. Vemos que Faraón está muy preocupado. Faraón está muy interesado en que se le diga qué está pasando, qué es lo que va a pasar. Algo muy grande va a pasar porque la superstición lo acongojaba. Quería saber y quería una respuesta. Acuérdese, hermano, que antes de recibir algo de Dios, hay que reconocer que nosotros no podemos, como ya lo dijimos en Juan 15, no podemos por nosotros mismos, no podemos en nuestras fuerzas, pero sí en las fuerzas de Dios. Dice Romanos 11:6 que nosotros debemos dar la gloria a Dios por lo que hemos recibido de Él. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es por gracia, sino de otra manera la obra ya no es obra. Es Dios en nosotros y nada más. Queremos presentarnos delante de este mundo, necesitamos un buen testimonio. Y tendremos el poder de Dios para poder dar gloria a Dios delante aún del Rey. No confiamos en que podemos, confiamos en que Dios puede en nosotros, si le dejamos. Volviendo a Génesis capítulo 41, José ya es llevado a la presencia de Faraón. José ya escuchó el sueño, porque Faraón mismo se lo relata. Pero ahora el versículo 25, José interpreta los sueños de Faraón, diciéndole así: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las vacas flacas, feas, que subían tras ellas, son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Oh, me imagino a Faraón diciendo, ¿de hambre? Sí, de hambre. Oh, entonces no me voy a morir. No. Va a haber hambre en la tierra. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Me imagino a Faraón con los ojos pelones mirando a José. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Será que... ¿Qué va a pasar? Oh, con toda serenidad me imagino a José parado frente al Faraón. El suceder, le dijo en el versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, esto es ya. Esto es de movilizarte ya, Faraón, porque viene la abundancia. Y esto es lo que tienes que hacer. Provéete ahora un varón prudente y sabio. Ponlo sobre la tierra de Egipto.
Haz esto, Faraón, pon gobernadores sobre el país, quita la tierra, o sea, quítale a tributo, que traigan de lo que se recoja de la abundancia de esos 7 años. 7 años de abundancia. Pon gobernadores, pon gente que empiece a colectar, pon gente que con autoridad traiga esos granos, traiga esa abundancia a los graneros de Faraón. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Faraón pudo decir, bueno, qué buena idea me diste. Eso es lo que vamos a hacer. Y bien pudo dejar fuera de la movida a José. Pero es la mano de Dios con José. Es el buen testimonio para con Dios de José. Oh, porque es fácil tener un buen testimonio delante de los hombres. Pero Dios ve nuestro testimonio verdadero. Porque delante de Dios somos transparentes. Porque delante de Dios, Dios ve nuestro corazón. Oh, hermanos, no lo dejan fuera de la movida. Y lo que dice a continuación Faraón es tremendo. Oh, hermanos, esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José es un cuadro de Jesús para salvar a Egipto del hambre. Se necesitaba sabiduría, se necesitaba inteligencia, se necesitaba prudencia. Y José tenía todo eso, porque es un cuadro perfecto del Señor Jesús. Cristo tiene esas cualidades. Mira lo que dice Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si alguien tiene todo el poder, es Cristo. Y si alguien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, se llama Jesucristo. José tuvo esas cualidades para salvar del hambre a un país. Cristo tiene todo el poder para salvar al mundo entero. Si el mundo entero viniera a los pies de Jesús, Él es poderoso para salvar. Su sangre preciosa es suficiente para limpiar pecados, para perdonar pecados, para salvar al mundo. Él es el único Salvador. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. El versículo 34-36, durante 7 años de abundancia había que recoger provisiones para los años de hambre. Hermano, durante esta vida hay la oportunidad de prepararnos para la vida venidera. ¿Usted sabía que hay cristianos que dicen, ¿a poco sí pasó? ¿A poco sí es cierto? Oh, hermano, entonces, ¿en qué has creído? Es cierto, es verdad. Génesis es real. José es real. Cristo es real. Sí pasó, sí es cierto. Usted puede en esta vida preparar obras que glorifiquen a Dios y que en la vida venidera Dios le va a recompensar. 7 años es habla de algo completo, de un número completo. 7 años
de abundancia, 7 años de hambre. Pero Dios hoy ofrece al hombre una salvación completa. Usted lo que tiene que hacer es recibir a Cristo, recibir esa salvación que Dios le da gratuitamente y lo salva por completo. Dios le ofrece una salvación eterna en los cielos. Pero si llega el juicio, Dios promete al hombre un juicio eterno. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, mi querido amigo, juicio. Y es real. La salvación que Dios da es completa, es real. Pero el juicio que Dios promete al hombre también es real y es eterno. Es una decisión completamente tuya. Dios ya hizo lo que tenía que hacer para salvarte. Él se hizo hombre. Vino a la tierra en forma de hombre y cuando en el tiempo señalado se hizo pecado por ti y por mí. Llevó en él todos tus pecados. Y es suficiente para salvarte. Si tú crees que ese sacrificio es por ti, si tú crees que Él derramó su sangre por ti, si tú crees que Él fue a la cruz por ti y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día y lo hizo por ti, invoca el nombre del Señor ahora. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno, salvo de tus pecados, salvo del juicio. ¿Salvo para qué? Para glorificar a Dios. Salvo para tener una vida eterna con Dios en el cielo. Está tan cerca de ti, está en tu boca. Si lo crees en tu corazón, invoca el nombre del Señor ahora. Al creyente le podemos decir que hay que predicar las nuevas del Evangelio hoy, mientras hay oportunidad. El Señor nos dice en el libro de Ezequiel que tenemos que llevar el Evangelio. Y lo dice a la manera de Ezequiel 33, 7 al 9, donde dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo le demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mi querido hermano, lleve el evangelio de salvación. Compartamos la palabra de salvación. Cuando tengamos la oportunidad, aunque no tengamos la Biblia en la mano, podemos tener Biblia en la mente y en el corazón para compartir con otros que Cristo salva. Hermano, yo no sé qué decir, yo no puedo decirles. Dile lo que Cristo ha hecho por ti. Dile lo que Cristo hizo por ti. Y empieza por allí. Y trae a alguien que pueda compartirles el evangelio de salvación. Y vamos con gusto. Y le predicamos el evangelio a manera que mucha más gente crea que Cristo es el Salvador. Vivimos en una generación donde se están olvidando de Dios. Naciones enteras, el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Es hora del cristiano levantarse y advertir. No nos mandó Cristo a salvar a la gente. Él los salva. No tenemos nosotros nada más que compartirles. Es decisión de ellos si creen o no creen. Qué fácil nos las puso Dios. Ve y diles. Adviérteles. Si no se convierte de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida.
Oh, mi querido amigo, déjame decirte que si no invocas el nombre de Cristo hoy, tal vez mañana es demasiado tarde para ti. ¿Tú sabes si mañana vas a amanecer vivo? Muchos mañana estarán en la otra vida. Si es el caso que tú no has recibido a Cristo, si es el caso que tú no estás seguro de que vas a ir al cielo cuando mueras, permítenos. Comunícate con la iglesia. Aparecerá después la información en la pantalla para que te comuniques. Y con gusto te vamos a enseñar de la Biblia cómo puedes heredar la vida eterna. Porque no es por obras. Porque no es pagando. Cristo ya lo pagó. Es por medio de la sangre de Cristo. Si tú crees, te invito a que hagas esta oración. Ahí donde estás, así como estás, dile: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, que he pecado contra el cielo, que soy pecador y que voy rumbo al infierno. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y creo que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarme. Ven a mi corazón, ven a mi vida, sé mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amigos, si usted hizo esa oración de todo corazón, nos gustaría regocijarnos con usted, porque también en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Mis queridos hermanos, compartamos el Evangelio. Es hora de hacerlo. Llevemos honra y gloria al Señor, al único que tiene el poder para salvar. Oremos. Dios, te damos gracias por ser nuestro Salvador. Invocamos tu nombre en esta hora para agradecerte por tu palabra, que nos muestra una y otra vez que estamos en el verdadero, que estamos en la verdad, que no dudamos de que hemos heredado la vida eterna con Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de aquel que todo lo dio por nosotros. Amén. En esta ocasión vamos a cantar el 356, Lejos de mi Padre Dios. Salvador.
En esta hora vamos a cantar el 282, ama a tus prójimos. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del buen Salvador. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es madre y fiel Salvador. Ama al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechácenle, tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Vende los ángeles cerca del trono, vigilaránles con solicitud. Ama al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Ama a tus prójimos, Cristo te ayuda, Dios fortaleza gozoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Ama al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. En esta tarde vamos a estar enseñando un mensaje y he titulado este mensaje Más que buenas intenciones. Yo no sé si alguna vez ustedes, hermanos, hayan pasado que al escuchar un buen mensaje o al ver un buen mensaje por ahí en tu teléfono celular o algo, hayas querido tener un deseo de hacer cambios, ya sean cambios espirituales, cambios físicos, laborales, etc. Eso me ha pasado a mí, que después de ese mensaje yo tengo ese deseo, digo, ahora sí voy a echarle ganas, ahora sí voy a hacer tal cosa, pero esa motivación dura muy poco muchas veces. A veces dura unas horas, a veces unos días, a veces unas semanas. Y casi siempre en el principio del año hacemos muchos propósitos. Leer más mi Biblia, tener más tiempo devocional con Dios, orar más tiempo, etc. Entonces, pareciera ser, hermanos, que tenemos buenas intenciones, pero por alguna razón el cambio no es duradero. Entonces, hoy vamos a ver en la vida de el rey Josías. Vamos a estar estudiando ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 31 para comenzar. Dice así: Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Dice el 33: Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartó de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Dios, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú estés conmigo, Señor, que tú enseñes tu palabra, Señor, por medio de esta predicación, y que sea solamente tu palabra, Señor. Por favor, bendice a los oyentes, Señor, prepara sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver ahí en la vida del rey Josías. Vamos a ver tres cosas en la vida del rey Josías que le permitió hacer un cambio duradero, permanente y verdadero. Hermanos, si nos preguntamos quién es Josías, Josías se encuentra ahí en Segunda de Crónicas,
Segundo de Crónicas, capítulo 34. Empezando ahí en el versículo 1, dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hermanos, Josías es el rey más joven que la Biblia nos muestra. Tenía 8 años, era muy joven. Y quisiera hablar un poquito de sus antepasados. ¿Quién era su padre? ¿Quién era su abuelo? Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros como hijos somos una reflexión de lo que son nuestros padres. El padre de Josías era Amón. Dice el capítulo 33, versículo 21, que Amón tenía 22 años cuando comienza a reinar y solo reinó 2 años. Dice, y el 1 y 2 años reinó en Jerusalén. Y la razón de esto, hermanos, fue porque Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice por ahí el 23, que nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado que su padre había hecho. Dice el 24, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Amón era un rey malo, de acuerdo a lo que nos enseña el versículo 21, 22 al 23 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas, hermanos. Y lo que pasó fue de que sus siervos conspiraron para matarlo. Y puedo ver, nada más con el pensar de sus siervos pensando matarlo, que este hombre era un hombre malo. No lo querían como rey. Entonces conspiraron, lo mataron y prefirieron como rey a un niño de 8 años. Ahora, ¿quién era su abuelo? ¿Quién era el papá de Amón? Miramos en el capítulo 33, versículo 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Manasés era el padre de Amón, que viene siendo el abuelo de Josías. Y algo interesante, hermanos, dice que el abuelo, dice el versículo 2 del 33, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El abuelo también hacía lo malo, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, podríamos esperar de Josías que Josías hiciera también lo que su padre y su abuelo venían haciendo. El no humillarse delante de Jehová, el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero si miramos al final del capítulo 32, notamos, hermanos, que Josías no participó de lo que su padre y su abuelo habían hecho. En el último versículo del 34, dice que no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Toda su vida, Josías pudo hacer un cambio, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver 3 cosas en la vida de Josías que nos va a permitir hacer cambios permanentes y no solamente buenas intenciones. Yo sé que a veces tenemos buenas intenciones al hacer cambios, pero a veces no son duraderos. A veces solamente es algún tiempo. Entonces, ¿qué hacer para tener un cambio que dura? Un cambio para toda la vida. Vamos a leer en el versículo 3 del capítulo 34. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. La primera cosa que nos menciona el libro es de que Josías empezó a buscar a Dios, hermanos. Algo que no estaban haciendo, algo que no hizo su padre, algo que no hizo su abuelo. Entonces, ¿cómo es que comenzó a buscar a Dios? Vamos a ir un poquito más atrás, hermanos. Y vamos a irnos hasta el capítulo 29, donde nos habla, capítulo 29, 30 y 31, nos habla de la vida de un rey, el rey Ezequías. El rey Ezequías viene siendo el bisabuelo de Josías. Dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Josías empieza a buscar a Dios porque su bisabuelo buscaba a Dios. Su bisabuelo
era una persona que hacía lo correcto, lo recto ante los ojos de Dios. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es buscar a Dios. Josías no solamente hacía lo bueno delante de Dios, sino que siendo un muchacho comenzó a buscar a Dios. Hermanos, la palabra buscar habla de alguien que tiene el hábito de buscar a Dios en cada situación. Hermano, la pregunta es, ¿tú buscas a Dios en las pequeñas decisiones que tienes que hacer en tu vida? ¿Buscas a Dios en las grandes decisiones que tienes que hacer en tu vida? ¿O solamente le buscamos cuando tenemos problemas? No solamente el buscar a Dios en cada situación, pero también habla de una actitud de oración. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ir hasta el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Hablaba de una vida de oración de Josías. Empezó a buscar a Dios en cada situación. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a Dios en la situación que estamos hoy, hermanos? ¿O estamos buscando mejor algo primero, y si no me funciona, entonces empiezo a buscar a Dios? Porque eso es lo que a veces hacemos. Buscamos con el vecino, buscamos con el hermano, buscamos con todo mundo, y si no nos funciona, entonces buscamos a Dios. La razón de que no tenemos un cambio duradero es porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos están basadas en emociones, en sentimientos y no en lo que Dios quiere, hermanos. Mateo 6:33, versículo muy conocido, pero no quiero decirlo mal. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así, Mateo 6:33. Mas buscad último el reino de Dios y su justicia. Perdón, leí mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema, hermanos, es de que pensamos que podemos hacer las cosas nosotros solos, y realmente sin Cristo no podemos hacer nada. Hay que buscar primero, tener una prioridad. La lista de prioridades tiene que ser Dios y después todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si leemos versículos antes, dice, no os afanéis, dice el 31, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Si no te preocupes por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sabes, hermano? A veces nos parecemos mucho al mundo, porque buscamos primero todas esas cosas y nos afanamos tanto y nos preocupamos tanto que dejamos lo de Dios primero. Dice Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Josías, hermano, la primera cosa que hace, buscar a Dios. Buscar a Dios en cada situación. ¿Cómo buscamos a Dios, hermanos? El buscar a Dios va a estar directamente relacionado con cuánto tiempo pasamos en este libro. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo tu Biblia, hermano? No solamente leyendo tu Biblia, pero estando con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas orando, hablando con Dios, buscándole, buscando su favor, buscando su dirección? ¿Cuánto tiempo pasas? La segunda cosa, hermanos, que hace Josías. Vamos a ir a 2 de Crónicas 34. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Dice así, después de que él comienza a buscar a Dios, dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol
que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Primero empieza a buscar a Dios. Hermanos, cuando buscamos a Dios, Dios va a poner en nosotros ese deseo de quitar todos los ídolos, quitar cualquier cosa que se interponga en una relación personal entre Dios y nosotros. Por la variedad de los ídolos que mencionamos ahorita, hermanos, notamos cuán profundo era la idolatría en Judá. Era algo tan profundo. En 2 de Reyes 23, que es prácticamente la misma historia, vemos cómo Josías no solo se deshace de cosas, sino también de personas que permitían este pecado. Vamos a ir ahí a 2 de Reyes, capítulo 23. 2 de Reyes 23. Y vamos a ver si leemos ahí en ese capítulo, hermano, vamos a encontrar a Josías sacando a los sacerdotes que permitían la idolatría dentro del templo. Entonces, si queremos que un cambio duradero, tenemos que deshacernos no solo de las cosas que nos inclinan a la idolatría, pero también de las personas que promueven este pecado. Hermanos, muchas de las veces pensamos que la idolatría solamente son cosas que colgamos o que traemos en nuestra cartera, pero hay personas que también van a inclinarte a que busques un ídolo. Josías lo que hace es deshacerse de cualquier tipo de ídolo o de cualquier persona que promoviera el adorar a un ídolo. Ahí en 2 de Reyes 23, en todo ese capítulo, parece ser que el rey Josías comienza esta reforma en el centro, en el templo, y después hacer lo mismo en todo su alrededor. Miren lo que dice el capítulo 23 de 2 de Reyes. El rey, si leemos en el versículo 4, dice que mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Empieza en el templo, empieza en Judá, en Jerusalén, y después empieza a mover a todas las demás ciudades alrededor. Hermanos, muchas veces nosotros mismos podemos ser nuestros propios ídolos, hermanos. Aquí comienza todo, con nosotros. ¿Sabes por qué a veces se nos hace tan difícil cantar cuando estamos en el templo, cuando estamos en la iglesia? Porque ¿qué va a pensar el vecino de mí? ¿Y qué va a pensar el otro hermano de mí? Y a veces nos ponemos nosotros primero, antes que el Señor. ¿Sabes? Yo pensaba que después de tanto tiempo estar en casa y volver a los cultos y volver a la iglesia, vamos a volver con un sentido de adorar a Dios. Y que incluso las mascarillas no nos iban a permitir de que este lugar se escuchara la voz de los hermanos que tenían ese deseo de reunirse y cantar a Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos podemos estar en medio de esa relación entre Dios y nosotros. Y nos ponemos primero nosotros y lo que otros van a pensar de mí, que lo que Dios piensa de mí. Entonces la segunda cosa, hermanos, que hace Josías, empieza a deshacer todos los ídolos. Estas semanas hemos escuchado sobre la idolatría en la iglesia. El primer sermón que hubo el primer domingo fue sobre la idolatría. Recuerda que la idolatría no solo son cosas materiales y tangibles que podemos tocar, pero pueden ser personas, pueden ser actitudes, como la avaricia, como la obstinación,
Cualquier cosa que se ponga en medio de una relación personal entre Dios y nosotros, hermanos, es un ídolo. La segunda cosa que hace Josías es quitar todos los ídolos, quitar todo lo que estorba para tener una relación personal con Dios. Y la tercera cosa que hace, hermanos, es un compromiso de caminar con Dios. Hay una hoja que tengo en mi casa que dice que un compromiso es aquella cosa que dijiste que ibas a hacer, no importando cómo te sientes o cómo estás hoy. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Versículo 31 de Segunda de Crónicas 34. Versículo 33. Dice el 31: e hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este transcurso de buscar a Dios, de quitar todo lo que estorba? Después de destruir los ídolos, hermanos, Josías comienza a limpiar o a construir el templo, ahí en el versículo 8. Y en los siguientes versículos vemos que en esa tarea de reparar el templo, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley. Miren lo que dice el versículo 14 del 34. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Mientras están levantando el templo otra vez, mientras están limpiando todo, hay un sacerdote, el sacerdote Hilcías, que encuentra el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. El sacerdote Hilcías encuentra esta escritura y va y se la entrega al rey Josías. En el versículo 19, Safán muestra a Josías el libro y después de escuchar las palabras, rasgó sus vestidos. Miren lo que dice el 19. Dice el 18: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, tal vez pudiera ser que Josías es la primera vez que escucha el libro de la ley. Parece ser que es la primera vez que escucha la escritura, la ley de Jehová, dada por Moisés. Y miren lo que pasa, hermanos. Dice la Biblia que rasgó sus vestidos. El rasgar los vestidos era una tradición para mostrar emociones muy profundas, como desesperación, dolor, humillación, ira, tristeza. Ejemplo, en Génesis, Rubén, cuando venden a José y cuando le dicen a él que lo habían vendido, él rasga sus vestidos, mostrando esa emoción que sintió al escuchar tal cosa. Jacob, su padre, creyendo que José lo había devorado un animal, rasgó sus vestidos, pensando que a su hijo había muerto. En el libro de Job, cuando le dijeron que todos sus hijos habían muerto, él rasga sus vestidos. Hermanos, el rasgar sus vestidos habla de una emoción tan profunda. Mira lo que pasa con el rey Josías. Al escuchar las palabras de la ley, él rasga sus vestidos. Quizás, hermanos, Josías estaba mostrando el dolor por él mismo y por el pueblo al escuchar las palabras. Es una expresión de una convicción de pecado. Mira lo que dice Juan 16:8. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, el Espíritu Santo lo que hace es convencernos de nuestro propio pecado. Pero para hacer eso, hermanos, necesita este libro. La Biblia, hermanos, nos va a convencer a nosotros mismos de nuestro propio pecado.
Yo creo que hemos experimentado un cambio verdadero y duradero cuando este libro, hermanos, nos convenza de nuestro propio pecado. ¿Sabes lo que hacemos a veces? Que a veces leemos alguna porción de este libro y lo que hacemos es pensar, uy, sí está bueno para mi mamá. Uy, sí está bueno para el hermano porque es muy cizañoso. O, para la hermana chismosa. Y empezamos a poner para otros, pero no para mí. Hermanos, si leemos en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25, nos damos cuenta de que este libro debería ser un espejo para el que lo lee. Debería ser un espejo para mí, ver mi propio rostro y mirar que soy un pecador. Que el Espíritu Santo convenza de mi propio pecado. Josías no veía este libro como algo para darlo a otros. Josías lo vio para sí mismo y se halló pecador. La palabra de Dios, hermanos, es para ti, es para mí. No solo para el hermano de al lado, para el vecino, es para otro, es para mí. Y va a hablar a mi corazón. Después de esto, Josías hace un compromiso de caminar con Dios. Una vez que él se convence, yo necesito un Salvador también. Yo también necesito un Salvador porque soy un pecador. Es cuando él hace un compromiso de caminar con Dios en el versículo 31. Él después lee, dice el versículo 30, al final dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después él va y lo comparte con otros. Después de haberse él mismo visto en este espejo, después va y se lo enseña a otros. Y en el 31 dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. ¿Sabes, hermano? Cuando la Biblia nos convence a nosotros de nuestro propio pecado, lo que hace es bajarnos, humillarnos a Dios. Cuando nosotros nos humillamos a Dios, entonces estamos listos para un cambio verdadero, para un cambio perpetuo, un cambio que dure, no un cambio emocional, un cambio que solamente pasa cuando viene un predicador, nos enseña un buen mensaje y decimos, este es el tiempo, ahora sí. Hermanos, el cambio va a empezar cuando realmente entendamos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Eso nos va a humillar. Y cuando somos humillados, hermanos, estamos listos para un cambio verdadero. Lo que hizo el rey Josías, hermanos, tuvo un efecto que duró para todo su reinado, para toda su vida, en el pueblo de Judá. Todos ellos se mantuvieron fieles en su reinado. No solamente, hermanos, hubo un cambio en él, un cambio perpetuo en él, pero hubo un cambio en los que estaban alrededor de él. Hermano, ¿quieres un cambio en tu familia también? Todo empieza contigo. Busquemos a Dios en cada situación. Quitemos todo lo que estorba, cualquier cosa que nos está estorbando de tener esa relación personal con Dios. Y que este libro nos convenza todos los días, hermanos, todos los días, de que hay que hacer cambios todos los días. Hoy tengo que ser diferente. Porque cuando veo al espejo me veo y digo, yo no soy digno. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Josías logró este cambio? Siendo su papá una persona que hacía lo malo, y hasta más que su abuelo, hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y tenemos al abuelo de Josías, que la Biblia nos relata que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Yo creo que Josías, hermanos, estaba cansado de ver lo mismo. Es que esto es lo mismo, hay que hacer un cambio. Y empezó a buscar a alguien. ¿A quién puedo seguir? Y encontró a su bisabuelo y digo, yo quiero seguir a esta persona. Hermanos, busquemos
alguien a quien seguir. Y yo te voy a hacer una recomendación, hermanos. Sigamos a Cristo. No hay nadie más, no hay alguien que nos pueda influir más allá afuera, pero Cristo. El Dios que se hizo hombre, dice la Biblia que caminó sin pecado. Es el único, hermanos, digno de poder poner su vida y poder pagar el pecado de otros. Él pagó por nuestros pecados, hermanos. Si todavía no tienes a Cristo, yo te ruego que hoy entregues tu vida a Él. Que hoy tú reconozcas que eres un pecador. ¿Por qué no tomas tiempo para estar en este libro? Darnos cuenta de nuestro propio pecado. De que tenemos una relación rota. Si no eres cristiano, tienes una relación rota entre el Creador y tú. Y que eso nos va a condenar. Necesitamos a un Salvador. Reconozcamos que necesitamos un Salvador. Que necesitamos a Cristo. Hermanos, podemos hacer cambios perpetuos, cambios que duren. Si hacemos estas tres cosas: buscar a Dios en cualquier situación de nuestra vida, quitar cualquier cosa que estorbe, cualquier ídolo. Y la tercera cosa, hermanos, un compromiso de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, no importando cómo me siento hoy.